Y les invito a Mateo capítulo 8. Vamos a ir al verso 18 al 27. I invite you to turn to Matthew chapter 18 or 8, reading from verses 18 to 27. Y les invito a que nos pongamos de pie en reverencia a nuestro Dios, porque Él está en este lugar. Amén. I invite you to stand out of reverence for God because He is present in this place. Amen. ¿Lo tenemos todos? Once we have it open. Y dice la palabra: And the word says, cuando Jesús vio la multitud que lo rodeaba, dio la orden de pasar al otro lado del lago. when Jesus saw the crowd around him, he gave orders to cross to the other side of the lake. Se acercó un maestro de la ley y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Then a teacher of the law came to him and said, Teacher, I will follow you wherever you go. Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, respondió Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Jesus replied, Foxes have dens and birds have nests, but the Son of Man has no place to lay his head. Otro discípulo pidió: Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Another disciple said to him, Lord, first let me go and bury my father. Sígueme, contestó Jesús, y deja que los muertos entierren a sus muertos. But Jesus told him, Follow me and let the dead bury their own dead. Luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. Then he got into the boat and his disciples followed him. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Suddenly a furious storm came up on the lake, so that the waves swept over the boat. Pero Jesús estaba dormido. But Jesus was sleeping. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos que nos vamos a ahogar. The disciples went and woke him, saying, Lord, save us, we're going to drown. Hombres de poca fe, contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó, reprendió a los vientos y a las olas y todo quedó completamente tranquilo. He replied, You of little faith, why are you so afraid? Then he got up and rebuked the winds and the waves, and it was completely calm. Los discípulos no salían de su asombro y decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? The men were amazed and asked, What kind of man is this? Even the winds and the waves obey him. Oremos. Let us pray. Señor, en esta tarde venimos delante de ti y te pedimos que hables a nuestras vidas. Habla a nuestros corazones para que el día de hoy, Señor, tu palabra nos transforme, tu palabra, Señor, nos guíe, tu palabra nos oriente y podamos salir de este lugar, Señor, sabiendo que tú, Señor, estás transformando nuestras vidas, Señor. Necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu poder, necesitamos de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar asiento. You may be seated. Y hoy comenzamos una nueva parte en los evangelios. Hemos estado hablando de los evangelios. And today we start a new section of the Gospels. We've talked about the Gospels recently. En las semanas anteriores estuvimos hablando acerca de las parábolas The previous weeks we were talking about the parables y la importancia que estas tienen para recibir el mensaje. and the importance that these have in people receiving the message. Pero ahora vamos a estar tocando esto que es muy importante, esta nueva parte de los evangelios But now we'll be discussing a different section of the Gospels, que hemos llamado milagros. and we have titled it Miracles. Y este es un registro de las obras sobrenaturales que hizo Jesús. And these are events, recorded events of supernatural activity that Christ did. Y hoy comenzamos con cuando Jesús calma la tormenta. So we start with when Jesus calmed the storm. Pero sabes que muchas veces cuando vemos este pasaje,
But you know, many times when we read this passage, lo desconectamos simplemente nos enfocamos en la tormenta, we simply focus on the storm, pero lo desconectamos de aquello que venía previo cuando hay dos hombres que quieren seguir a Jesús. but we disconnect it from the previous statements De in hecho, which two men wanted to follow Jesus. la mayoría de las Biblias lo tienen como si fueran dos pasajes distintos. In fact, the majority of Bibles have this listed as two distinct passages, Y algunas dice lo que cuesta seguir a Jesús. and some of them title it The Cost of Following Jesus, Y después dice Jesús calma la tormenta. and then the different section that says Jesus calms the storm. Pero cuando lo analizamos nos damos cuenta que es el mismo pasaje, es la misma historia que está y tiene todo que ver una con la otra. But when we read it and we analyze it, we understand that both sections are related and they have to do with following Jesus. Y esto cambia mucho la manera en que vemos entonces cómo Jesús cambia la tormenta. And so this has a lot to do with how Jesus calms the storm. Porque la realidad es que muchos de nosotros vivimos tal vez o estamos pasando una tormenta. The truth is, many of us are living through a storm. Y cuando escuchamos que Jesús calma la tormenta, lo que decimos es, wow, yo quiero que Jesús calme mi tormenta. ¿Cuántos And so dicen amén? when we read about this, we say, we want Jesus to calm our storm. Pero hay algo más profundo que Jesús quiere darnos a través de este pasaje. But there is something deeper that Jesus wants to give us through this passage. Y quiero comenzar haciendo una comparativa, porque lo que Jesús comienza es hablando de seguir el precio de seguirlo a Él. And I want to start by making a comparison because this is talking about the cost of following Jesus. Y yo no sé cuántos sienten la necesidad o más bien les gusta que los demás los sigan. And I don't know how many of you like for others to follow you. Vamos a ver cuántas personas honestas hay aquí. ¿Cuántos les gusta que los sigan? How many of us like to be followed? Solamente 2 personas. Just 2 Wow. people? Yo creo que vamos a orar para que el Señor nos dé, I think we're going to pray so that the Lord nos dé el arrepentimiento para ser más honestos. gives us the repentance to be more honest. Porque la realidad es que nos gusta que nos sigan. Because the truth is we like to be followed. Como seres humanos, As humans, nos gusta que nuestra opinión sea la que tiene la razón, ¿verdad que sí? we like for our opinion to be the correct one. Eso se llama influencia. That is called influence. ¿A cuántos les gusta tener la razón? How many of us like to be right? Hay ahora 3, 4 honestos. Okay, there's Los 3 or demás 4 creo que honest todavía people. no se I think sueltan the rest of us are bien. not letting loose yet. Pero la realidad es que nos gusta But the reality que is nuestra that opinión we like for our opinion haga cambiar a otros. to influence others to change. Y eso es querer que nos sigan. And that is wanting to be followed. Tan solo en el matrimonio queremos que nuestra esposa piense igual que nosotros o viceversa. Marriage, we want our spouse to follow our lead. ¿Cuántas veces han orado para que el Señor la cambie o lo cambie? How many times have we prayed for the Lord to follow him or her, or to change him Nos or her? gusta que nos sigan. We like to be followed. Entonces, fíjate que una de las cosas que nos gusta acerca de que nos sigan And so one of the things that we like about being followed es que nos gusta tener el control. is that we like to be in control. Si lo ponemos en términos de televisión, ¿a cuántos les gusta tener el control? And if we put this in terms of television, Porque how tú many of us decides like to be in a control? qué vas a ver, tú decides you qué decide- qué vas a poner en la You decide televisión. what you'll play on the television. Tener el control nos hace sentir que tenemos una seguridad. To be in control helps us feel like we have security. Cuando nos siguen, nosotros decidimos qué hacer y cómo hacerlo. When they follow us, we decide what happens and how it happens. Simplemente queremos que los demás se unan a nuestro plan. We simply want others to join our plan. Cuando nos siguen, esperamos que los demás respondan a nuestras instrucciones. When we're followed, we expect others to respond to our instruction. Yo recuerdo cuando recién me casé I remember when I was recently married, y recuerdo que empecé a ser muy hacendoso, hice la cama, la tendí, la extendí muy bien como yo sabía. I remember that I was making the bed the way I know how, Y mi esposa me dijo, and my wife says ¿ya to me, tendiste la cama? "Did you already make the bed?" Dije, claro, mira, quedó And I said, súper "Well, of bonita. course.
here it is. It turned out beautifully. Y me dijo, no, así no se tiende una And cama. she said, no, that's not how you make the bed. Y yo dije, ¿cómo? ¿Cómo que así no se tiende And la I cama? said, what Si do you mi mean that's mamá not me how you make enseñó a the bed? hacerlo. But my mom showed me this manner. Pero ella quería que yo la siguiera a cómo ella sabía hacer la cama. But she wanted me to follow the way that she knows how to make the Y bed. entonces me dio cada instrucción para que yo And so she pudiese gave me hacer la cama como a ella le gustaba. A step-by-step instruction so that I could make the bed the way that she likes. Porque esas eran sus instrucciones y quería que yo las siguiera. Because those were her instructions and she wanted them to be followed. Y como en el matrimonio uno tiene que decidir dos And cosas. In marriage, we have to decide two things. O eres feliz You're either happy o tienes la razón, pero no or puedes you're tener right. ambas. But you cannot be both. No, estoy bromeando. I'm kidding. Entonces decidí ser feliz. Empecé a So I hacer la decided cama to como be ella happy. quería. And I started to make the bed the way that I was Porque dije, told. bueno, para mí no es un problema, yo puedo Because- hacerla de esa manera. For me, it's not a problem. I can make it that way. Y ahora puedo decirles que ya sé hacer una cama, And I can now say that I know how to make the bed como a mi esposa le gusta. the way that my wife likes. Entonces vemos que nos gusta que la gente siga nuestras instrucciones. So we see that we like for people to follow our instructions. Otra de las cosas que nos gusta es tener este poder y autoridad para poder decir qué hacer o qué no hacer. Something else is that we like to have power and authority to say what to do or what not to do. Donde lo que decimos Where what we say es muy importante porque is nos very siguen. important because we're followed. Donde lo que hacemos es muy importante porque nos siguen. And what we do is very important because we're followed. ¿Cuántos les gusta que sus hijos obedezcan a lo que ustedes les dicen? How many of you like for your children to obey what you tell them to do? Ahora sí levanten su mano los que les gusta que les sigan. Now raise your hand, those of you that like Ah, to be ¿verdad que followed. sí nos gusta? Yes, we do like Nos it. encanta que nos In sigan. fact, we love to be Esa es la followed. realidad. That is the reality. Por otro lado, seguir On the representa other hand, algo following que es muy represents complicado, something that is very complicated. porque para seguir necesitas renunciar al Because control. to follow means that you have to renounce control. O sea, ahora tú no tienes control sobre nada de lo que está pasando, You no longer have control over what is happening porque tú simplemente estás siguiendo a esa persona. because you are simply following that person. También para seguir necesitas tener la humildad para obedecer instrucciones. Also, to follow means that you need to have the humility and be humble and follow instructions. Yo tuve que ser lo suficientemente humilde para aprender a hacer una cama, I had to be humble enough to learn how to make the bed porque yo sabía hacerla de otra manera. because I knew how to make it a different way. Y tuve que decir, bueno, And I had to esa say, well, manera no le gusta a mi esposa, está my bien. wife doesn't like this method. It's okay. Por otro lado, seguir también implica la responsabilidad On de the que other hand, te aseguras de hacer lo que te dicen. following implies the responsibility that we make sure that we do what we're told. Por eso es más complicado seguir, That is why it is more complicated to follow, porque eso requiere renunciar al yo. because that requires us to renounce to ourselves. Y eso es con lo que estaban batallando los And creyentes that is what the de believers, Jesús. Jesus' believers were struggling with. Los creyentes de Jesús estaban escuchando un mensaje que para ellos tenía sentido. The believers were listening to a message that made sense to them. Los creyentes de Jesús estaban viendo milagros y decían, wow, eso es lo que el Mesías que iba a venir iba a hacer y lo está haciendo. They were observing miracles and saying, this is what the Messiah was going to, this is what the word says the Messiah would do when he came. Los creyentes estaban diciendo, los enfermos están sanando, The believers were seeing and saying that the sick were healed. los endemoniados están siendo liberados Those who were demon possessed were liberated. y Jesús está multiplicando panes y And peces. Jesus is multiplying fish and bread. Entonces decían, este es el Mesías. And so they were saying, he is the Messiah. Entonces todos querían seguirle, So they all wanted to follow him, pero no todos querían pagar el precio de seguirle. but not all wanted to pay the price that it cost to follow him. Y es ahí donde está el problema. And that is where the problem lies. Porque es muy bueno seguir a alguien que está haciendo todo bien,
It is very easy to follow somebody who is doing everything correctly. Pero ¿qué pasa cuando las cosas no salen tan bien como esperamos? But what happens when things don't come out as good as we expect them to? Porque si solo vemos los milagros, las sanidades, la Because multiplicación de panes, If they just saw the miracles, the healings, the multiplying of fish and bread, todos queremos seguir a alguien we así. all want to follow someone like that. Entonces, es ahí donde se encuentra este maestro de la ley en Mateo capítulo 8, versos 18 y 19. And so in the first section, this is where we encounter this teacher of the law. Dice la palabra que estaba Jesús y vio a la multitud que lo rodeaba. The word says that Jesus saw the crowd that surrounded him. Pero aquí es donde Jesús se empieza a separar de la multitud But this is where he starts to separate away from the crowd para poder invertir en los discípulos, in order to invest in the disciples, en aquellos que estaban dispuestos a seguirlo a Él, in those that were willing to follow him, en aquellos que no estaban siguiendo simplemente los milagros, in those that were not following just the miracles, sino que veían que el milagro más grande era que tenían al Mesías delante de ellos. but what the greatest miracle they saw was that they had the Messiah in their presence. Y entonces Jesús, al ver a la multitud, da una orden y dice: vayamos al otro lado del lago. And so Jesus sees the crowd and says, let us go to the other side of the river. Y entonces dice la palabra que se le acercó un maestro de la ley y le dijo: maestro, te seguiré donde quiera que tú vayas. A teacher of the law came to him and said, teacher, I will follow you wherever you go. Imagínate, este hombre estaba emocionado porque dice: wow, todo lo que había escuchado del Mesías lo estoy viendo. Imagine this man who approached him excited because he said, everything I've read about the Messiah, I am now seeing. Yo no sé cuántos han estado emocionados en un momento donde decimos: wow, esa palabra me gustó, lo que se predicó está muy bueno. I don't know if you've ever heard a sermon and it's gotten you excited and you say, what I heard was really good. O cuando alguien oró por ti, tú sentiste Or when algo somebody prayed diferente for y you dijiste: and you felt Dios something está different. haciendo algo. And you saw God is doing something. Estás emocionado. You're excited. Quieres dar el siguiente paso You want to take the y next step. dices: ahora sí voy a empezar a leer más mi Biblia. And you say, now I will start to read my Bible more often. Ahora sí voy a empezar a orar más. Now I will pray more often. Ahora sí no voy a faltar a las reuniones de la iglesia. Now I won't miss Sundays. Ahora sí voy a estar más comprometido y voy a servirle a Dios. Now I will be more committed and I will follow the Lord. Pero es ahí donde la emoción empieza a hacer que nosotros pareciera que estemos dando pasos de fe. But that is where emotions might seem like they're helping us to take steps in faith. Este hombre está viendo las manifestaciones, This man is seeing the manifestations. está viendo los He's milagros, seeing the miracles. está viendo a los enfermos sanar He's seeing the sick be healed. y dice: maestro, te seguiré a donde quiera que tú vayas. And he says, teacher, I will follow you wherever you go. ¿Cuántas veces le hemos dicho así a Jesús? How many times have we told that to Jesus? Te voy a seguir, Señor. Jesus Ahora sí, voy now con I will todo. follow you. I'm all in. Ahora sí, Señor, voy a servir y voy a hacer Now todo lo que me I pidas. will serve you and do everything you ask me to. Mira la respuesta de Jesús Look en el at verso Christ's siguiente. response. Dice entonces la palabra: las zorras tienen madrigueras, las aves tienen nidos. Le respondió Jesús: pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Jesus replied, foxes have dens and birds have nests, but the Son of Man has no place to lay his head. Dile al que está a tu lado: no Tell the es person fácil next to you. seguir a Jesús. It is not easy to follow Jesus. No es fácil seguir a Jesús. It is not easy to follow Jesus. Pero ¿sabes qué? ¿Qué es lo mejor que nos puede pasar? But you know what's the best thing that can happen to us? No es fácil, pero es lo mejor que podemos hacer. It's not easy, but it is the best thing that we can do. Y aquí es donde te quiero compartir el primer principio que vemos en este And pasaje. here's where I want to share with you the first principle that we come across in this passage. Porque para seguir a Jesús, y si Because tomas nota, esto es To follow importante. Jesus, if you're taking notes, this is important. Para seguir a To Jesús, follow Jesus, la emoción no será suficiente. emotions will not be sufficient. Porque hoy vamos a estar aquí así de emocionados. Because maybe today we will be this excited, Y mañana vamos a estar llorando por and algo que tomorrow nos we will sucedió. be crying over something that happened. Y entonces pareciera que todo se nos derrumba. And it would seem like everything is
falling apart. La emoción no es suficiente. Emotions are not enough. La emoción no es suficiente para sostener mi fe. Emotions are not enough to sustain my faith. La emoción no es suficiente para ir detrás del maestro. Emotions are not enough to pursue the teacher. Porque ¿qué voy a hacer cuando las cosas no salgan como yo Because creo what que will deben I salir? do when things don't turn out the way I think that they should? ¿Qué voy a hacer cuando el problema toca mi puerta? What will I do when the problem knocks at my door? ¿Qué voy a hacer cuando la tormenta se levanta? What will I do when the storm rises up? ¿Qué voy a hacer cuando pareciera que la barca se hunde? What will I do when it seems like the boat is sinking? La emoción no va a ser suficiente, Emotions will not be enough porque la emoción nos va a traicionar para hacernos perder la fe. because emotions and feelings will betray us and will cause us to lose our faith. ¿Qué voy a hacer cuando no What veo will los I do? milagros que quiero ver? When I don't see the miracles that I was hoping to see, ¿Será que entonces dejo de seguir a Jesús? will I stop following Christ then? Por eso Jesús le está diciendo, tú has visto todo esto, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde descansar su cabeza. So Jesus is saying, you've seen all of this, but the Son of Man has no place to lay his head. Y continúa diciendo en el verso siguiente. And he continues to say in the next verse, Dice que entonces otro discípulo pidió, Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. it says, another disciple said to him, Lord, first let me go and bury my father. Este es otro hombre This is another man que ahora está diciendo, sí, pero. Another man who was saying, yes, but. ¿Cuántos de nosotros le hemos dicho sí, pero How a many of us have Jesús? said yes, but to Christ? Señor, sí, Lord, nada más deja que yes. las cosas salgan, se resuelvan y ahora sí, Señor. Just let me have some things resolve themselves and then I will follow you. Nada más déjame salir de esta situación y ahora sí, Señor, voy con todo. Just let me get out of this situation and then I will be all in. Nada más deja que salga de esta deuda y ahora sí, Señor, voy a dedicar más tiempo. Just let me pay off this debt and then I will dedicate more time. Nada más, Señor, déjame que me pueda salir de esta temporada porque hay mucho trabajo y después entonces sí. Let me get out of this season because I have a lot of work and then yes. Y estamos constantemente con este sí, pero. And we will be constantly with this yes, but. Pero, Señor, es que mi familia, mira, el verano está bonito, mira, But mejor me listen, voy a Lord, pescar, me voy a This is a nice disfrutar. summer. Let me enjoy it with my family. Let me go fishing. Señor, es que me salió un trabajito, nada más deja que saque este trabajito y ahora sí. Lord, I just have this one little job. Let me get ahead on it, and then yes. Y Jesús responde de una manera muy fuerte. And Jesus answers in a very serious manner. Le dice en el verso siguiente, verso He 22, says in verse 22, sígueme, "Follow me, replicó Jesús, y deja que los muertos entierren a sus muertos. and let the dead bury their own dead." La pregunta es, ¿qué está deteniéndonos para ir detrás de Jesús? The question is, what is preventing us from following Christ? Y de aquí es donde se desprende otro principio muy importante, And so here is where the other principle comes up. porque para seguir a Jesús Because to follow Christ, necesitamos dejar las excusas. we need to leave excuses behind. ¿Cuántos dicen amén? How many of us say amen? ¿Cuántos dicen amén? How many of us say amen? Dile al que está a tu lado, Tell the person next to you, necesitamos dejar las excusas. we need to leave behind the excuses. ¿Sabes por qué? Este mundo va a estar lleno de excusas. You know why? It's because this world will be full of excuses. Siempre va a haber algo que se nos atraviesa y que no es la mejor manera de seguir a Jesús. There will always be something that gets in our way that will not help us follow Christ. En todo momento va a haber una situación que de repente pasa y decimos, bueno, nada más que salga de esto, y después de que salimos de esa entramos a otra y así nos vamos. At all times there will be some situation that will arise. And so we'll be going from situation to situation. Porque aquí lo que Jesús está haciendo es separar a los que creen de los que le siguen. Here, what Christ is doing is separating those who believe from those who are just watching. Y hoy Jesús nos está retando a decir, yo Christ quiero que today seas no un creyente, pero un seguidor mío. Is challenging us today to go from
being a believer to being a follower. ¿Cuántos dicen amén? How many of us say amen? Porque muchos de nosotros estamos creyéndole, Because many of us are believing him. estamos viendo lo que Él hace, ha hecho cosas grandes en nosotros, We see that he has done great things in us, pero todavía no estamos dispuestos a seguirle. but are we willing to follow him? Todavía hay cosas que estamos, pero Señor, déjame librar Maybe- esto y ahora sí te voy a Maybe seguir. there's things that are still holding us back that cause us to say, well, let me just fix this one thing. Y este mundo va a estar lleno de excusas, iglesia. And the truth is that this world will be full of excuses. Por eso continúa diciendo este verso 23. That is why this verse continues saying in verse 23 Después de tener estas dos conversaciones, Jesús that after having these two conversations, dice que luego subió a la barca it says that Jesus got into the boat y sus discípulos lo siguieron. and his disciples followed him. Esto es muy importante, iglesia. This is very important, church. Esto es fundamental que lo entendamos. It is fundamental for us to understand this. Porque si queremos entender lo que sucede más adelante, Because if este we es el want to verso understand crucial para entenderlo. What happens later, this is a crucial verse for us to understand. Jesús se sube a la barca Jesus gets on the boat y él ya tenía un destino al cual necesitaba llegar. and he had a destination that he needed to reach. No es que de repente se le ocurrió, es que él ya sabía, ya había ordenado. It wasn't a whim. He had already ordered. Si vamos al verso 18, 5 versos antes, If we see a few verses before in verse 18, dice la palabra, y dio orden de pasar al otro lado del lago. it says that Jesus gave orders to cross to the other side of the lake. Jesús ya sabe su destino, Jesus already knows his destination, pero entonces ahora hace la invitación, síganme. but now he extends the invitation and says, "Follow me." No todos lo siguen. Not everybody who follows. Ahí dice la palabra Or que not everybody solo follows. sus discípulos The lo word says siguieron. that only his disciples followed him. Solamente aquellos que estuvieron dispuestos a dejarlo todo se subieron a la barca. Only the people that were willing to give it all up boarded the boat with him. Porque los discípulos están the dispuestos a obedecer. Are willing to obey. Sus discípulos sabían a dónde quería llegar el maestro. They knew where the teacher wanted to reach. Por lo tanto, ellos obedecieron y lo siguieron. And so they obeyed and followed him. Ahora, aquí es donde viene lo interesante. So here's what's interesting. Dice el siguiente verso, en el verso 24. In verse 24 it says, De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. suddenly a furious storm came up on the lake, so that the waves were swept over the boat. ¿Todos estamos en ese verso? Are we all in this verse? Ahora diga conmigo, Now say with me, pero Jesús estaba dormido. Jesus was sleeping. O sea, está la tormenta, pero lo So, importante aquí es the que Jesús storm is estaba en la going barca. on, but the important thing is that Jesus was sleeping. Y aquí es donde quiero ir aterrizando, And iglesia. so this is where I want to land, church. Porque hay varios tipos de tormenta. There are different types of storms. Hay varios tipos de tormenta en nuestras vidas. There are different types of storms in our lives. Hay tormentas que pasamos There are storms that we go through porque vamos al lugar incorrecto. because we go to the wrong place. Yo no sé, pero hay momentos en nuestra vida que nos estamos yendo hacia un lugar incorrecto y vamos a pasar una tormenta por eso. There are times in our ¿Cuántos saben lives eso? where we are going through the incorrect path and it will lead us to a storm. O sea, no es que Jesús te dijo sígueme, sino que tú dijiste esta es la mejor idea y ahora voy para allá y eso me lleva a una tormenta. It's not that we say, I have a better idea, and we take our own path and we encounter a storm. O sea, tal vez Jesús te dijo sígueme, Maybe Christ said, follow me, pero tal vez le dijiste but maybe you said, déjame solamente terminar esto y ahora sí te sigo, Señor. let me wrap this up and then I will follow you. Y nos vamos por el camino incorrecto. And we Y take the wrong ahora path, estamos pasando esa tormenta. and now we are going through that storm. Entonces estamos en el lugar incorrecto So we are in the wrong place, y ahora le decimos a Jesús que calme la tormenta. and now we're asking Christ to calm the storm. Y resulta que Jesús no iba en esa barca.
And it turns out that Jesus was not on the boat with us at all. Porque esa no era la barca de Jesús, era mi Because barca. that was not his boat, that was my boat. Yo no sé I don't know. cuántos están viendo en esa imagen, How many of us are seeing that mental image? pero hay muchos de nosotros que eso es lo que nos ha estado pasando. But for many of us, this is what's been going on. O sea, estamos en medio de la tormenta We are in the middle of a storm, y sabemos que vamos por el lugar incorrecto, and we know that we're going through the incorrect place. pero aún así queremos que el Señor diga que los vientos se calmen. But still, we want the Lord to calm the storms. O sea, queremos que Jesús nada más con su palabra calme mi tormenta. We want Christ with His word alone to calm our storm. Pero la realidad es que lo que Jesús quiere es que dejemos esa tormenta. Reality is that Christ wants us to leave that storm behind, Porque en el momento que Él calma la tormenta, tú sigues en el camino equivocado. because the moment that He calms the storm, we still continue on the wrong path. Yo no sé cuántos dicen amén. I don't know how many of you say amen, Pero es ahí donde el Señor nos está llevando. but that is where the Lord is leading us to. Que a veces queremos que Jesús quite los problemas Sometimes we want Jesus to take away our problems. y Jesús está diciendo, no, tú quítate de los Jesus problemas. is saying, no, you get out of the problems. Yo no sé cuántos están diciendo, wow, esto de verdad que no lo había visto así, pero And I don't cuando el know how Señor many me of lo you have estaba not seen it this mostrando, way, but what the Lord was showing que yo decía, es cierto, ¿cuántas is veces that it's true. How many times estamos tratando que Jesús calme la are we tormenta trying to get Christ to calm the storm? y Jesús está diciendo, no, And Christ quítate is de esa saying, tormenta? No, just get out of the storm's way. Estás en el lugar incorrecto. You are in the wrong place. Te fuiste por el camino equivocado. Y ese And es you un took the tipo de wrong path. tormenta que Jesús And that no va a is- calmar. A type of storm that Christ will not calm. Porque si Jesús la calma, Because if Christ calms it, seguiremos en el camino incorrecto. we would continue going down the wrong path. Entonces también hay tormentas que pasamos So there are also storms that we go through porque escuchamos a otras personas. because we hear other people. O sea, decimos, bueno, es que yo escuché a este consejo y me dijeron que esto era lo que tenía que hacer. Because we say, I heard this advice, and so this is what I think we need to do. Y entonces seguimos por ese camino, And so we continue on that path. nos encontramos con esta tormenta We encounter a storm. y resulta que estamos en el camino incorrecto porque escuchamos una voz incorrecta. It turns out that we're on the wrong path because we listen to the wrong voice. Y debemos de pensar que Jesús es el que nos tiene que decir, sígueme. And we need to remember that Christ is the one that will tell us to follow Him. Y pensábamos que estábamos bien. And we thought that we were doing okay. Y ahora le decimos a Jesús, calma mi tormenta. But now we're saying to Jesus, calm my storm. Y Jesús está diciendo, escucha mi voz. And Jesus is saying, hear my voice. Porque en el momento que Él calma la tormenta, dejamos de escuchar a Jesús. Because the moment that Jesus calms our storm, we stop listening to Him. Jesús está diciendo, arrepiéntete. He is saying to us, repent. Esa tormenta tú la encontraste porque no escuchaste mi voz, está diciendo el Señor. That storm you're going through because you did not listen to my voice, the Lord says. Estabas en el lugar incorrecto, You were in the estabas wrong escuchando place. a las personas You were incorrectas listening to the wrong people, y ahora estás en medio de la tormenta. and now you were in the middle of a storm. Y ahora queremos que Él calme la tormenta. And now we want Him to calm the storm. Pero Jesús está diciendo, escucha mi voz. And the Lord is saying, listen to my voice. Dile al que está a tu lado, necesitamos escuchar la voz de Jesús. So tell the person next to you, we need to hear Christ's voice. Porque esa tormenta que estamos pasando Because that storm that we are going through es porque no hemos escuchado a Jesús. is occurring because we have not heard Jesus. Y también hay tormentas And we also have storms que pasamos that we go through por ir en dirección incorrecta, and have taken us in the wrong direction, donde Jesús dice, sígueme, where Christ says, follow me, y tú piensas que Jesús te está diciendo para allá, pero tú resulta que te vas para acá. and we think that Jesus is saying to the right, but instead we're going to the left. ¿Sabes por qué pasa eso? You know what happens in situations like that? Porque muchas veces no sabemos rendirnos a Jesús. Many times we don't know how to surrender to Christ. Y a veces pensamos que tenemos mejores ideas que Él.
And we think that we have better ideas than he does. Y decimos, Señor, es que esta es una muy buena oportunidad y decimos y lo espiritualizamos. And we say, Lord, this is a very good opportunity, and we spiritualize it. Dios me abrió esta puerta. God opened this door for me. El Señor me abrió esta puerta y por eso me voy a meter por esta puerta. And so because he opened the door for me, I will go through that door. Y la pregunta es que nos debemos hacer es, ¿será que Dios abrió esa puerta? And really the question we should be asking ourselves is, Y nos did Jesus metemos open por that esa door? puerta. And we want to go in through that door. Y resulta que esa puerta no la abrió Dios. And it turns out that that was not opened by Christ. Pero ahora estamos tan empecinados en pasar por esa puerta que le empezamos a decir a Jesús que nos bendiga dentro de esa puerta. But now we are so set on going through that door that we ask Christ to bless that for us, Y encontramos la tormenta. even though he wouldn't go into that door. Y ahora le So we decimos a face the Jesús, storm. calma mi tormenta And we porque say tú me to dijiste Christ, y abriste esa Calm my puerta. storm, because you opened that door for me. Pero muchas de las veces nos vamos a dar cuenta que son nuestros But deseos. Many times we will end up realizing that it is our desires. Nuestros deseos se van a interponer en el sueño de Dios para tu vida. Our desires will get in the way of Christ's goal for our lives. Nuestros deseos que parecen muy buenos, Our desires that seem very good, pero en realidad se están interponiendo entre el deseo de Dios. but really they are in the way of Christ's desires. Y lo que Jesús está diciendo es que si tú vieras lo que yo quiero para ti, And what Christ is saying is, if you only saw what I want for you, te hubieras evitado esa tormenta. you would have avoided that storm. Pero te aferraste a ir por ahí, But you were set on going that ahora way. pasas esta tormenta, Now you will go through the storm. pero si yo calmo esta tormenta, tú seguirás en el camino equivocado. But if I've calmed the storm for you, you will continue down the wrong path. Y eso no es lo que quiere Jesús. And that is not what Christ wants. Ahora, entonces, So now, el problema de estas tormentas the problem with these storms es que Jesús no va en la barca, is that Jesus is not on the boat with us. sino que queremos subir a Jesús a la barca. But what we want to do is that we want him to join our boat, Porque decimos, este es el camino en el que voy, because we say this is the path in which we are going. y como Jesús está conmigo, Since Christ is with me, entonces ahora Él tiene que calmar mis then he tormentas. has to calm my storms. Y Jesús dice, yo estoy aquí para cambiarte la vida, And Jesus is saying, I am here to change your life, no para calmar tus not tormentas. to calm your storms. Yo estoy aquí para transformar I tu am vida, here to transform your life, no para calmar tus tormentas. ¿Cuántos dicen not to calm amén? your storms. How many say amen? Yo estoy aquí para que cambies tu manera de pensar, no para que sigas empecinado en la manera en que I piensas. am here to change the way that you think, not for you to continue with this stubborn opinion. Y entonces seguimos queriendo que Jesús esté en esa barca y lo invitamos y lo invitamos y decimos, Señor, pero We want bendice mi Christ to plan. be in that boat with us, and we say, well, Lord, I have my plan set. Pero sí, Señor, esta es una muy buena idea. This is a very good idea. Pero es que con esto voy a bendecir a otras With familias. this, I will be able to bless other families. Y dice el Señor, pero ese no es mi plan. And the Lord says, that's not my plan. Yo tengo un plan mejor para tu I vida. have a better plan for your life. Solamente uno dijo amén. Only one person Él said tiene amen. algo mejor para tu He has vida. something that is better for your life. Y aquí es donde viene la tormenta que enfrentaron los And so discípulos. here is the storm that the disciples faced. Esa tormenta lo que quería impedir es el destino profético de estos discípulos. What that storm wants to prevent is the prophetic divine goal that these disciples had. Pero sabes que así se levanta el infierno. Did you know that that is how hell is raised? Cuando tú vas siguiendo a Jesús, When you are following Christ, el diablo va a patalear. the enemy will kick us down. Él va a crear He tormentas. will create storms. Él te va a querer desanimar. He wants to discourage us. Va a haber crisis. There will be crisis. Puede haber enfermedad. There can be illness. Pero si tú vas siguiendo a Jesús, But if you are following Jesus, tú solamente tienes que decir, maestro, you only have to say, la tormenta "Teacher, me quiere hundir. the storm wants to sink me." Y él se va a levantar y va a decir,
And ¿En he quién will get estás up creyendo? and say, "And who are you believing?" Y es ahí donde Jesús está diciendo, mientras tú vayas por el camino so que yo tracé, That is why Christ is saying, if you follow the path that I have laid out for you, la tormenta no te puede hundir. the storm will not Solamente be lo able to recibió drown una you. persona. Mientras tú vayas While you are on siguiendo a Jesús, the path of following la Christ, tormenta no te puede hundir. the storm cannot sink you. Por eso That los, is why los discípulos enfrentaron muchas tormentas. Esta fue la primera. the disciples faced a lot of storms. This was only the first one. Pero también enfrentaron la cárcel, But they also faced time in jail. fueron torturados, They were tortured. algunos asesinados, Some of them were assassinated. pero ellos sabían a dónde iban. But they knew where they were going. Ellos sabían que esta vida es temporal They knew that this life was temporary. y que lo único que tenían en mente es cumplir el plan de And Dios. the only thing that they had in mind was to fulfill God's plan. Y ese plan era suficiente para hacerlos And felices. that was enough to make them happy. Ese plan era suficiente para que Pablo estuviera cantando en la cárcel That plan was big y enough alabando a Dios. for Paul to be worshiping Christ in jail, singing songs. Ese plan era suficiente para que Pedro estuviera predicando aun cuando fuese ilegal y fuese encarcelado. This encouraged Peter to still preach even when it was illegal, and he ended up in jail because of it. Porque cuando tú y yo caminamos bajo el plan de Dios, When you and I walk under God's plan, no importa cuántas tormentas it does not enfrentemos, matter how many storms we face. sabemos quién va en la barca. We know who is on the boat with us. Sabemos quién nos subió a la barca. We know who got us up into the boat. Sabemos quién nos dijo, sígueme. We know who said, "Follow me." Y lo único que le decimos, Señor, tú me subiste a esta And barca no se hunde. The only thing that we can say is, "Lord, you put me on this boat, and I know it will not sink." Señor, esto se ve muy complicado, pero yo This looks sé que really tú me complicated. llevaste por este But I lugar. know that you took me through this place. Señor, esto se ve muy incierto y oscuro, pero tú me llevaste Christ, por este This lugar. looks very uncertain and dark, but you have led me through this. Porque cuando Él va en la barca, Because when he is on the boat, todas las cosas obran para bien. all things work together for good. Por eso dice el apóstol Pablo en That su is carta a los why Romanos, The Apostle Paul says in the letter to Romans, en el capítulo 8, in chapter 8, versos 28 en adelante, verses 28 through 30, dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes, de los que lo aman. Pero dice lo siguiente, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. and we know that in all things God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose. En otras palabras, para aquellos que In other van words, en su barca, For those who are on their boat, para aquellos que dijeron, sí, yo quiero seguir a Jesús. for those who have said, "Yes, I want to follow Y Jesus." tal vez la tormenta está muy fuerte, Maybe the storm is very heavy, pero tú sabes que va a obrar para bien, but you know that in the end it will work out porque for tú good vas en su barca. because you are on his boat. Tú sabes, las cosas no se ven muy bien, Things may not look so good, pero tú sabes quién te llamó a esa barca. but you know who called you onto that boat. Tú sabes que Él tiene el poder para calmarlo cuando Él desee. You know that he has the power to calm the storm Y lo whenever único que he te queda es desires. confiar en Él. And what we have to do is trust in him. Y por eso continúa diciendo, And that porque is a why los que Dios conoció de antemano, Romans continues saying, "For those God foreknew, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, he also predestined to be conformed to the image of his Son, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. that he may be the firstborn among many brothers and sisters. Y a los que predestinó también los llamó. And those he predestined, he also called. Los llamó también y los justificó. Y a los que justificó también los glorificó. Those he called, he also justified. And those he justified, he also glorified." La tormenta se pone fuerte. This becomes a heavy storm. La tormenta nos quiere hundir. The storm wants to drown us. Pero dice el apóstol Pablo, ¿qué diremos frente a esta tormenta? But the word of Paul says, "What shall we say in front of this storm? Si Dios está de nuestra parte,
If God is for us, Se me hundió el barco, ¿verdad? the boat sank, right? No, dice, si Dios está de nuestra parte, No, it says, ¿quién if puede God estar is en for contra us, nuestra? then who will be against us? ¿Qué tormenta puede hundir nuestro barco? What storm can drown our boat? Ninguna, None. porque Él va en el barco. Because he is in the boat with us. Porque Él fue el que te dijo, sígueme. Because he is the one who said, follow me. Por eso tenemos esa certeza y esa seguridad. That is why we have that certainty. And the Continúa assurance. diciendo el apóstol Pablo. The Apostle Paul continues saying, El que no escatimó ni aún a dar a su propio Hijo, He- sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? who did not spare his own son, but gave him up for us all, how will he not also along with him graciously give us strength, or all things? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Who will bring any charge against those whom God has chosen? Dios es el que justifica. It is God who justifies. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Who then is the one who condemns? No one. Christ Jesus, who died, more than that, who was raised to life, is at the right hand of God and is also interceding for us. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Who shall separate us from the love of Christ? ¿La tormenta? The storm, ¿La tribulación? tribulation, ¿La angustia? anguish, ¿La persecución? persecution, ¿El hambre? hunger, ¿La desnudez? nakedness, ¿El peligro? danger, ¿La espada? the sword, Así está escrito. as it is written. Por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos For your tratan sake. como a ovejas para el matadero. We face death all day long. We are considered as sheep to be slaughtered. Pero dice, sin embargo, But it says, en todo esto somos más que vencedores In all por these medio things, de aquel que we nos are more amó. than conquerors through him who loves us. No importa It doesn't matter qué tan fuerte esté la tormenta, how heavy the storm might be, porque tú sabes que Él fue el que te llamó. because you know he is the one who called you, Porque tú sabes que simplemente te subiste a su barca. because you know that you simply got into his boat. Por eso le dice a los discípulos, That is why he says to the disciples, cuando ellos gritaron, sálvanos, when they cried out, cuando "Save ellos us," estaban que sentían que se ahogaban, when they felt like they were drowning, Él les recuerda con quién van en la barca he reminds them who they're traveling with on the boat. y les dice, hombres de poca And fe, he says, you men of little faith, ¿por qué tienen tanto miedo? why are you so afraid? Está diciendo, si ustedes simplemente me están siguiendo, He's saying, if you are simply following me, yo estoy en control. I am in control. Yo soy el que tiene todo el control. I am the one who has all the Yo control. soy el que tiene toda la responsabilidad de I'm ustedes. the one who has full responsibility of Ustedes están a mi cargo you. You are under my charge, y yo soy el todopoderoso, and I am the all-powerful, el creador del universo. the creator of the universe. ¿Cómo esta tormenta los va a asustar? ¿No saben con quién están How yendo? can this storm cause you fear? Do you not know who you're in the boat with? Y entonces Jesús se levanta And so Jesus gets up, y reprende los vientos y las and olas. he rebukes the winds and the waves, Y todo quedó completamente tranquilo. and it was completely calm. Porque cuando Jesús es el que te dice, sígueme, Because when Jesus is the one who says, follow me, tú puedes tener la certeza que no habrá tormenta que te pueda you derribar. can have the assurance that there is no storm that can defeat you. El problema está en que muchas veces nosotros vamos en nuestra propia barca. The problem then lies when we are on our own boat. Tenemos nuestro plan, We have our plan, tenemos nuestros sueños, we have our dreams, tenemos todo ya, algunos hasta tienen escrito lo que quieren hacer. sometimes some of us even have bucket lists or things that we want to do. Pero Jesús está diciendo, sígueme, But Jesus is saying to follow him. sígueme.
Follow me. Deja He de says. estar atrapado en esas pequeñas tormentas Stop being bogged down by little storms que lo único que hacen es reducir tu fe. that only results in reducing our faith. Deja de estar entretenido en esas pequeñas tormentas, Stop being entertained or caught up in these small storms. porque eso de vivir día a día pensando en lo que voy a comer, lo que voy a tener, Because living by day to day, wondering what we will eat or drink, eso no nos lleva muy lejos. that does not lead us far. Jesús tenía un propósito para esos discípulos. Jesus had a purpose for those disciples. Y si hoy estamos aquí reunidos es porque esos discípulos And if decidieron seguirle a Él y dejar we todo atrás. are united here, it's because we are willing to follow. Lo único que Jesús está pidiendo es una cosa y se llama obediencia. The only thing that Jesus requires is obedience. Que cuando Él dice sígueme, That when he says, follow me, nosotros estemos obedeciendo. we are willing to obey. Quiero ir cerrando con este verso. And I want to close with this verse. Fíjate cómo termina este pasaje. Dice que entonces los Notice discípulos, How this passage en el verso ends. 27, In verse 27, no salían de su asombro the men were amazed. y decían, ¿qué clase de hombre es este? They asked, what kind of man is this? Que hasta los vientos y las olas obedecen. Even the winds and the waves obey him. Los vientos y las olas le obedecen. The wind and the waves obey. La tormenta obedece a Jesús. The storm obeys. Pero ¿sabes cuál es la pregunta más grande? But you know what the greatest thing is? ¿Será que nosotros le estamos obedeciendo a Él? The greatest thing that we can ask ourselves is, Porque la Are we tormenta obeying him? obedeció a Jesús. because the storm obeyed Jesus. El viento se calmó, The wind was calm. la lluvia paró, The rain stopped. las olas cesaron. The waves ceased. Pero la pregunta más grande es, ¿acaso yo estoy haciendo lo que Jesús me pidió? But the question that we need to ask ourselves is, are we doing what Christ has called us to do? Porque todo se somete a Él. Because everything is in submission to him. Él es todopoderoso. He is all powerful. Pero ¿sabes qué es lo más maravilloso y que más me impacta de Jesús? But you know what impacts us the most? Él simplemente se levantó, dio una voz y todo le obedeció. Got up, spoke, and everything obeyed him. Pero Jesús decidió hacer algo desde la creación. But Christ decided to do something since creation. Y es que nos dio libre decisión. And that is that he gave us free will. Si hay algo que Él no va a hacer, If there's something es obligarte a seguirlo. that he will not do, Él no lo va a hacer. is he will not obligate us to Él follow dice, him. sígueme. He says, follow me. Pero nosotros podemos decir, solo, Señor, déjame terminar esto. Y Él, ¿sabes qué Él hace? Él sigue. We could say, well, let me finish this. The thing Él- is, he continues on. Él continúa. He Él no para. continues. Por eso cuando se encontró con el joven rico That is why when he came across y el the joven rich rico le young dijo, ¿qué ruler, tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? and the rich young ruler said or asked him, what do I need to do to gain the kingdom? Le dijo, obedece la ley y los He profetas. said, obey the law and the prophets. Y dice la palabra que entonces el joven rico le dijo, And the word says that Ya, the rich lo he young hecho, ruler está said, hecho. okay, I've already done that. y Jesús le dijo, And entonces ve, Jesus said, well then come, vende todas tus pertenencias y dásela a los pobres. sell all your possessions and give to the poor. Y dice la palabra And the word says que el joven rico that the rich young ruler se fue triste went away sad porque no estaba dispuesto a obedecer, because he was not willing to obey, porque estaba muy agarrado de las cosas de este mundo. because he was very stuck on the things of this world. Muchas de las tormentas que hemos estado viviendo es porque estamos muy agarrados de las cosas de este mundo. Many of the storms that we have gone through occur because we are so stuck on the things of this world. Muchas de esas tormentas no han sido producto de seguir a Jesús, han sido producto de Many nuestras of those malas storms decisiones. Are not a product of following Christ, but a product of our bad decisions. Y ahora le queremos decir a Jesús
que Él venga, calme la tormenta. And now we want to ask Christ to come and calm the storm. Ahora le queremos decir a Jesús que se suba a nuestra barca. Now we want to say to him to get on our boat. Y Jesús está diciendo, no, But bájate de Jesus esa is barca y saying, súbete a no, la get off mía. that boat and join mine. Necesitas empezar a obedecer. You need to start obeying. El reto más grande, iglesia, que tenemos biggest hoy es challenge el that de la we face. obediencia. Is that of obedience. Nos encanta hacer lo que nosotros queremos. We love to do what we want to do. Nos encanta pensar que tenemos las mejores ideas. We love to think that we have the best ideas. Y si somos muy espirituales, nos encanta decir que Dios nos dijo. And if we're very spiritual, we love to say, well, Christ told me. Pero tenemos que realmente meternos con Dios para saber que es Dios el que nos está diciendo. But we have to know Christ in order to know what he is saying to us. Porque mi mayor logro Because my greatest accomplishment no va a ser cuántas tormentas pude librar, will not be how many storms was I able to clear, sino si estoy siguiendo a Jesús. but it is if I am following Christ. Mi mayor logro no va a estar en cuántas My greatest cosas accomplishment pude conquistar en este mundo. It's not about how many things of this world I could conquer. Mi mayor logro no va a estar en cuántas cosas logré acumular en It este is not mundo. in how much I was able to accumulate in this world. Mi mayor logro no va a estar ni siquiera greatest en todo lo que yo pueda obtener con mi esfuerzo. Accomplishment or goal is not even in what I can do with my own strength. Mi mayor logro va a estar My- en la medida que obedezca cada palabra de Jesús. My greatest accomplishment will be measured by how I can obey Christ's words. Porque no importa qué tormenta enfrente, Because it does not matter what storm I might face. yo sé que con Él voy a estar bien. I know that with him I will be okay. Yo sé que Él va a calmar la tormenta. I know that he will calm the storm. Yo sé que esa tormenta es pasajera. I know that storm is Yo sé temporary. que eso que está pasando en mi vida no va a determinarlo, porque el que lo determina es Jesús. I know that which is happening will be okay because Christ is in control. Y lo único que Él está diciendo es: And the only thing that he is saying sométete a mi voluntad. is submit to my will. Deja de querer que Jesús se suba a tu barca Stop asking Christ to get on your boat y súbete a su barca. and get on his boat. Y no importa qué tormentas pasemos, And it doesn't matter what kind of storms you might face. Él es el Todopoderoso. He is the all-powerful. Quiero invitarte a que nos pongamos de I pie. want to invite you to stand. Vamos a cerrar nuestros ojos. Let's close our eyes. Y yo quiero invitarte, si I want to invite you. tal vez tú estás en un momento Maybe you are facing a moment donde hay tormentas en tu vida, of storms in your life. pero ahora que empiezas a pensar, But now that you start to think, tal vez son tormentas porque no has seguido a Jesús. maybe they are storms because you have not followed Jesus. Y es ahí donde Jesús quiere llevarnos. And that is where Jesus wants to lead us. Nos quiere hacer esta invitación de cambiar de barca. He wants to invite us to change boats. Nos quiere hacer esta invitación para ahora empezarlo a seguir a He Él. wants to invite us to follow him Porque está diciendo: esa tormenta no la voy a calmar. because he is saying, I will not calm that storm, Más bien, súbete a mi barca. but get in my boat instead. Y si tú sientes que tú estás en la barca incorrecta, And if you feel like you're in the wrong boat, que era tu barca o era la barca de alguien más, pero no la de whether it be Jesús, your own or somebody else's, but not Christ, con tus ojos cerrados, solo levanta tu mano. Vamos with a your orar. eyes closed, just raise your hand and we will pray. Porque hay tormentas Because there are storms que tal vez se han estado pasando, that maybe have been happening, pero han sido por causa de la desobediencia. but they have been because of disobedience. Pero hoy le estamos diciendo con nuestra mano levantada: Señor, But now we are saying with our hand raised, ya no quiero más seguir mi propio rumbo. Lord, I don't want to follow my own way. Lo he intentado una y otra vez, pero las tormentas siguen. I have tried, but storms continue. Lo he intentado I have muchas tried veces, many times, pero pareciera que la tormenta nunca se acaba, Señor. but it seems like the storm never ends. Y hoy entiendo que estaba en la barca And equivocada. I understand now that I was in the wrong boat. Hoy me arrepiento, I repent.
Hoy te pido perdón I ask forgiveness. y hoy te pido que me dirijas para seguirte And I en tu ask barca. that you may direct me to follow you in your boat. Porque necesito que seas tú el que dirige mi vida. Because I need you to be the one to direct my life. Porque necesito que seas tú el que dé las Because I instrucciones. need you to be the one to give the instructions. Porque necesito yo callar para que tú hables, Because Señor. I need to be silent so you may speak. Necesito dejar de hacer para que tú empieces a hacer en mí, Señor. I need to stop doing so you can start doing. Necesito que tú hagas tu obra en mí, I Señor. need you to do your work in me. Y que el día de hoy, Señor, And that today, esas tormentas those storms simplemente me puedan mover hacia tu barca. may lead me to your boat. Porque sé que en tu barca estaré seguro. Because I know that I will be safe with you. Y que no importa lo que tenga que enfrentar, It doesn't matter what I have to face. sé que contigo soy más que vencedor. I know that with you I am more than a conqueror. Sé que la tormenta no me hundirá, I know that the storm will not drown porque me. mi vida está garantizada en ti, Because my Señor. life is guaranteed in you. Y lo único que quiero es The only thing obedecerte. that I want to do is obey you. Lo único que quiero es hacer tu voluntad. Do your will Lo único que quiero es cumplir tu propósito, and fulfill your purpose. para que hagas conforme a lo que tú quieres, Señor. To live according to your will. Para que realices un milagro en mi vida, To Señor. realize a miracle in my life. Para que hagas de manera que yo pueda seguirte a ti. To work in a way that I can follow you. Para que, Señor, yo pueda estar seguro que tú estás en mi barca. So that I can be sure that we are together. Porque esa es tu barca, es donde tú me quieres llevar, Señor. That I am in your boat and that is where you want me to be. Porque ya no será más mía, será tu plan, Because Señor. it will be your plan, not mine. Para poderte simplemente adorar en medio de la tormenta. Simply worship you in the middle of a storm. Para simplemente poder levantar mis manos y decirte, aquí estoy To para simply ti, raise Señor. my hand and say, I am here. Y hoy, Señor, te pido que en el nombre de Jesús seas tú calmando la tormenta de aquellos que te van siguiendo. Que en el nombre de Jesús tú estás ahí manifestando tu poder, tu gracia, Señor, para caminar conforme a tu voluntad, Señor. Hoy, Señor, nos levantamos en fe, confiando en que tú obrarás, confiando en que tú, Señor, dirigirás nuestros pasos, cumplirás tus promesas, aún en medio de toda oscuridad, Señor, porque así eres tú, Señor. Y hoy, Señor, te pedimos que esos milagros empiecen a suceder, Señor, que esos milagros empiecen a darse en la vida de cada uno, porque empezamos a caminar confiando en que te obedecemos, confiando a tu palabra, confiando en tu voz, no en lo que las tormentas nos presentan, porque tus discípulos sentían que se hundía la barca, Señor, pero tú les recordaste quién puede calmar todo, que tú puedes hacer que todo te obedezca a ti, Señor, pero tú no nos forzarás a obedecerte. Esa tiene que ser una decisión que nosotros tomamos conscientemente. Y por eso hoy, Señor, queremos comprometernos como iglesia para decir, queremos obedecerte a ti, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos y te damos toda gloria y toda alabanza.